Hola. Buenas tardes. Hola a todas y todos. Pues bienvenidos una vez más. Si hay gente que se esté uniendo que sea nueva, pues bienvenidos a los nuevos y bienvenidos a los recurrentes, como a Nines, que veo por ahí asomar, y a otros cuantos. Y como siempre, vamos a empezar con un texto que nos ha mandado una persona muy querida por nosotros, que es nuestra alumna Pilar, a la que saludamos y damos las gracias por compartir el texto. Y como siempre aconsejamos, intentamos empezar en una postura cómoda, con los ojos cerrados y simplemente escuchando y viendo qué me sugiere el texto, qué me sugieren las palabras que recibo, ¿vale? He empezado un minuto antes, creo, entonces ahora me da un poco de... No quiero que haya gente que llegue a la hora y empiece tarde por haber empezado nosotros pronto, pero creo que... Son 31. Sí, vale. Vale, entonces voy a compartir el texto, cerramos ojos y simplemente escuchamos. Y dice así: había una vez una joven guerrera. Su profesora le dijo que tenía que luchar contra el miedo, pero ella no quería hacerlo. Le parecía algo demasiado agresivo, temerario, le parecía poco amistoso. Pero la profesora insistió y le dio las instrucciones para su batalla. Llegado el día, la estudiante estaba de pie en un lado y el miedo estaba al otro lado. La guerrera se sentía muy pequeña y el miedo parecía muy grande e iracundo. Ambos tenían agarradas sus armas. La joven guerrera se levantó, fue hacia el miedo, se postró 3 veces ante él y le preguntó: ¿me das permiso para entrar en esta batalla contigo? El miedo dijo: gracias por mostrar tanto respeto al pedirme permiso. La joven guerrera volvió a preguntar: ¿cómo puedo derrotarte? Y el miedo replicó: mis armas son que hablo muy rápido y me sitúo muy cerca de tu cara. Entonces te pones muy nerviosa y haces lo que te digo. Si no hicieses lo que te digo, no tendría ningún poder. Puedes escucharme y puedes respetarme. Puedo incluso convencerte con mis argumentos, pero si no haces lo que te digo, no tengo poder. De esta forma, la estudiante guerrera aprendió a derrotar al miedo. Esto es un párrafo de un libro que se llama Cuando todo se derrumba, que yo tengo hace muchos años, pero que no ha parecido nunca tan oportuno como ahora mismo, en varios sentidos. Y bueno, pues es un texto que habla para mí, habla del miedo y de el poder que le damos al miedo. Y para mí es como cuando lo leía y cuando reflexiono sobre el miedo, que ahora es algo que está muy presente en muchos, yo creo en casi todos, porque hay miedo a muchas cosas. Creo que el miedo que está más presente ahora mismo es el miedo a la pérdida, que seguramente sea el miedo más habitual. El miedo a la pérdida de la salud, el miedo a la pérdida de la vida,
el miedo a la pérdida de la gente que queremos, el miedo a la pérdida de lo que conocemos, el miedo a la pérdida de lo que tenemos. Y bueno, pues cuando reflexiono sobre este tema y sobre este texto, lo que me viene mucho es que el miedo en sí es como una emoción muy condenada, y yo siempre intento diferenciar entre dos tipos de miedo, que es el miedo más sano y el miedo más neurótico, podríamos llamarlo. El miedo sano es el miedo que nos ayuda a sobrevivir. Es decir, si vamos a cruzar una carretera y decimos no tengo miedo, ni siquiera voy a mirar, yo no tengo miedo, soy muy valiente, no estoy siendo valiente, estoy siendo inconsciente. Hay una parte de ese miedo que nos ayuda a sobrevivir y que nos hace ser prudentes. Pero hay otro miedo que es más neurótico, que es el miedo que nos paraliza en situaciones en las que quizás no tenemos por qué paralizarnos, sino tenemos que buscar soluciones, ¿no? Entonces, bueno, este texto que dice, si no haces lo que te digo, no tengo poder, ¿no? Me parece muy bueno para reflexionar en estos momentos en los que estamos, ¿no? Sobre qué nos está diciendo ahora mismo nuestro miedo, no el miedo más sano, más funcional, sino el otro miedo, el que nos crea ansiedad, el que nos hace perder los papeles, el que nos hace caer quizá en conductas no tan positivas. ¿Qué es lo que nos dice ese miedo y cómo podemos probar a no hacerle tanto caso, atrevernos a no hacerle tanto caso y ver qué pasa? Porque una cosa que para mí es muy clara, y es que muchas veces cuando sentimos miedo pensamos que somos cobardes. En muchas situaciones mucha gente dice, yo soy muy cobarde porque me da muchísimo miedo hacer esto, ¿no? Y yo pienso, ¿pero lo estás haciendo o no? Porque para mí, si haces algo que te da miedo, pero lo haces, es todo lo contrario a ser cobarde, es ser muy valiente. Hacer algo sin miedo porque no tienes miedo no es ser valiente, porque no hay miedo. Hacer algo o enfrentarte a una situación que te da mucho miedo y aún con el miedo a enfrentarte, eso es ser muy valiente, para mí. Hasta aquí, voy a ver qué está pasando ahí. Sí, yo estaba pensando que para distinguir a lo mejor este miedo, no, se me ocurre ahora, como el miedo, digamos este más práctico del que hablas, sí, o el otro miedo, como más patológico, la cuestión del tiempo. O sea, si el miedo patológico para mí sería más de algo imaginario, que está ocurriendo en un futuro que no sabes. Si tú vas a cruzar la calle y te pita un coche, es normal que te asustes. En ese momento hay una situación de riesgo real que está ocurriendo ahora, en el momento. Sí, o hay una posibilidad que tienes que tener en cuenta, que es posible, que a lo mejor estás en una carretera con una curva muy cerrada y no ves que venga un coche, pero tienes que tener en cuenta que puede venir. Y esto no quiere decir que si tienes que cruzar te dé tanto miedo que no cruces, pero vas a cruzar tomando las precauciones necesarias, ¿no? Pero lo que nos suele ocurrir la mayor parte del tiempo es que la mayor parte del miedo es de algo que no está ocurriendo. Sí, creo ¿No? que uno de los casos muy frecuentes es el miedo, creo que aparece más cuando estoy en el futuro. Que puede pasar. Cuando estoy en el futuro, cuando estoy en el pasado. Es decir, que una experiencia pasada crea un miedo a que se repita, pero suele ser pasado-futuro, ¿no? En presente es más difícil estar con miedo. Eso creo que es así. Sí, lo malo es que ese miedo imaginario te hace, a tu cuerpo reacciona como si estuviera ocurriendo la situación real en el momento. Sí, esto es lo que hablábamos en la última conferencia que tuvimos en la escuela, ¿no? Sobre la diferencia entre las personas y los animales, ¿no? Como una gacela en la sabana, de pronto aparece un león, empieza a perseguirle y la gacela
utiliza el miedo que aparece como una herramienta para salir corriendo, hace lo que tiene que hacer para escaparse, pero en el momento en que el león desaparece, la gacela vuelve a la calma. No está todo el día ya porque ha visto un león, buscando el león por todos sitios. Mantiene la calma hasta que vuelve a aparecer un león. Entonces, la gacela vive el miedo solo en el presente. No se queda enganchada por el pasado del ataque que hubo y por lo tanto está todo el rato con miedo al futuro, ¿no? Está en presente. Claro, y la reacción de su cuerpo de defensa frente a una situación de estrés, de peligro, ocurre en ese momento y luego desaparece. Y a nosotros lo que nos suele pasar es que nos quedamos con esa respuesta de estrés continuo porque lo provocamos con lo que está todo el rato en anticipando una posible situación, por cabeza. lo que el miedo a un sufrimiento futuro nos hace permanecer en un sufrimiento constante, emocional, por la posibilidad de que pase algo que muchas veces no pasa. Estamos así. Y que si pasa, si llega a pasar, el agotamiento que traes de ese desgaste continuo no te hace permitir reaccionar de la misma manera. Y la idea que tenemos es al contrario, es como, tengo que estar muy preparado. Y a veces no funciona, no es tan eficiente eso. Bueno. Pues ahora, sin miedo, a por nadie se gana. Bueno, vamos a hacer 2 rondas, como siempre. Quiero aclarar una cosa un momentín, solo porque lo sepáis. Rafa está subido en un cojín y yo no, sí. ¿vale? Entonces parece que es más alto, pero no es verdad, ¿vale? Ahora ya estoy más tranquilo, podemos seguir. Gracias. Pero si yo me lo quito me quedo más bajo porque mi cuerpo es más corto. Vale, muy bien. Sigamos. Bueno, nos ponemos con la espalda recta y hacemos 5 respiraciones profundas antes de empezar con la primera ronda de Anadisodana. Entonces, inhala profundo y exhala. Inhala y exhala. Inhala exhala. Inhala. Exhala. Último, inhala. Exhala. Coloca la mano derecha. Tapa el orificio derecho. Inhala por el izquierdo. Tapa, exhala por el derecho. Tapa, inhala por el izquierdo. Tapa, exhala por el derecho. Tapa, inhala por el izquierdo. Tapa, exhala por el derecho. Tapa, inhala por el izquierdo. Tapa, exhala por el derecho. Último, tapa, inhala por el izquierdo. Tapa, exhala por el derecho. Inhala por el derecho. Tapa, exhala por el izquierdo. Tapa, inhala por el derecho.
Tapa, exhala por el izquierdo. Tapa, inhala por el derecho. Tapa, exhala por el izquierdo. Tapa, inhala por el derecho. Tapa, exhala por el izquierdo. Último, tapa, inhala por el derecho. Tapa, exhala por el izquierdo. Para quien quiera empezamos otra ronda libre. Inhala por el izquierdo. Eran 5, ¿no? No sé. Vaya. Bueno. Menos mal que estará la ronda libre. Pensaba que ya a 4. No estoy seguro. Bueno. Pues si era la cuarta, vamos a dar un segundo para que acabe. Que no sabemos si nos hemos comido una. Está la cosa medio rara. La cámara que usamos para grabar los encuentros para YouTube se ha parado. No sé por qué, pero no ha dejado de grabar. Habrá que ver si hay alguna manera de descargar el encuentro desde aquí de alguna forma para que no lo pierdan, pero no tengo mucha idea de manejar seguro que esto. alguien lo sabe. Almudena seguro que lo sabe. Le preguntaremos a Almudena. Bueno, quería compartir, me venía algo que es para los que tenemos un camino y hemos trabajado desarrollando herramientas. Me venía hace un momento algo de que a veces esto es como cuando, no sé qué ejemplo poner, ¿no? Pero como si, voy a poner un ejemplo cercano, como si eres asmático y empiezas a tener un poco de ataque de asma y de pronto dices, uy, si tengo el inhalador, ¿no? Pues tengo la sensación de que a veces nos pasa lo mismo con todas las herramientas que tenemos gracias a nuestra práctica. ¿Por qué digo esto? Porque cuando empezó toda esta situación, el primer impulso
fue mucho desde ese miedo del que estábamos hablando antes, ¿no? Y las primeras reacciones que tuvimos, siento que eso es lo que ocurre en el automático, como si nos olvidáramos de todas las herramientas que tenemos y nos sorprende la situación y entramos en lo automático, en lo habitual, en la reacción típica, en la reacción predecible, ¿no? Y que en cuanto recordamos todo lo que hemos aprendido, todo lo que sabemos, todas las herramientas que tenemos, enseguida cambia la relación con la situación, pero es como que tenemos que recordarnos que tenemos todas esas herramientas. Entonces era como recordar que tenía ganas de recordar esto y de decir a todos los que sientan que tienen estas herramientas que confíen en las herramientas, que confíen en que el trabajo que hemos hecho años y años está ahí. Y que todo lo que hemos aprendido ahora podemos usarlo y que yo noto que lo puedo usar, que a voluntad lo puedo usar. Entonces, como me parece bueno recordar esto. Claro, esto no nos podemos ver ahora sin haber hecho el trabajo. No sabemos cómo estaríamos sin haber hecho trabajo antes. Pero yo creo que es importante lo que tú dices, como hay que confiar en que el trabajo de tiempo ahora te hace estar de otra manera que si no estuviera hecho. Bueno, pues vamos a seguir trabajando, a seguir desarrollando herramientas y ahora el trabajo es el de parar y respirar. El bon. Anda, el bon, ¿dónde lo has dejado? Está ahí atrás. Corre, ve por él. Hoy es así el día. Hoy el día es... Pero hay que trabajar con lo que hay. Entonces vamos a hacer este trabajo de parar y respirar y poner la atención una y otra vez en observar la inhalación y exhalación mientras ocurre, ¿vale? Haremos 6 minutos como siempre, pero a los 3 minutos daré un primer gong para el que sienta que es demasiado, que pueda parar ahí. Y los demás hasta 6, buscando una postura cómoda que podáis sostener 6 minutos, sea en el suelo, con pared, sin pared, en silla, en cama, lo que necesitéis. Y intentando conectar con, si queréis, esto siempre es una propuesta, a mí me parece importante para mí, por eso lo propongo. Intentar conectar con el agradecimiento. Por un lado, el agradecimiento que yo personalmente, por ejemplo, siento por poder estar bien, por todo lo que sigo teniendo a pesar de la situación que tenemos, por tener herramientas, por tener posibilidades de trabajar para mejorar la situación. También agradecimiento a toda la gente que está en primera línea de fuego. Y también intentando buscar una conexión con todos los demás, con todos los que estamos haciendo la meditación y con todas las demás personas que están atravesando esto. ¿Ok? Entonces hacemos una inhalación profunda. ¿Te molesta esto aquí? No. Y exhalamos.
nos despedimos muy rápido. Son las 7:59 y hay que salir a aplaudir. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos otra vez y nos vemos mañana. Hasta mañana. Mañana más.